las diferentes formas de existir y vivir en el mundo, y que hay que abrirles campo a estas experiencias. Entonces, por eso nos pareció muy apropiado invitar a un jugador de un deporte adaptado que además sabe lo que significa y que ha trabajado bastante alrededor de esto. Y pues eso, sin más largas, les voy a dar la bienvenida y voy a presentar a Patricio, que me dirá después si falta algo. Entonces, Patricio Finoli es profesor de Historia y diplomado en Ciencias del Deporte de la Universidad Austral. También tiene una tecnicatura en Gestión Deportiva y Administración de Clubes y Entidades Civiles en la Federación del Deporte Universitario Argentino. Y está cursando, si entendí bien, una maestría en Didáctica de la Historia en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Además de todos estos títulos académicos, es paraatleta, jugador de goalball, que como ya nos ampliará Patricio, pues goalball es el único deporte paralímpico específico para personas con discapacidad visual, y es presidente de la Asociación Civil de Amigos y Socios del Román, asociación que colabora con el sostenimiento y las necesidades del Instituto Román Rosell. Yo le doy la bienvenida a Patricio. Patricio y yo nos conocimos de manera como muy espontánea, y fue para mí como maravilloso poder escuchar su experiencia, y creo que por eso desde el programa de gestión deportiva nos pareció fundamental invitarlo. Entonces, Patricio, no sé si quieras decir algo más sobre ti, y si ya quieres compartir pantalla, creo que ya Sergio les puede dar el permiso para compartir pantalla, ¿cierto? Entonces, si quieren ya compartir pantalla, esto se está grabando. Se empezó a grabar hace unos pocos minutos cuando yo estaba empezando la presentación. Y bueno, eso, desde el programa de gestión deportiva les agradecemos la participación en esta masterclass que quedará grabada. Y dale, Patricio, cuéntanos si algo faltó de la presentación y cómo quieres iniciar. Bueno, hola a todos, buenas noches. Muchas gracias, Gaby y Sergio, por la invitación. Para mí es un honor estar acá, que me hayan invitado a formar parte, a poder compartir mi experiencia. Buenas noches a todos los que están asistiendo a la clase. Bueno, un poco la idea de lo que hablábamos con Gaby era poder generar de este espacio un espacio de compartir una experiencia deportiva, una experiencia de actividad y de activismo por los derechos por las personas con discapacidad visual, y en ese ámbito el derecho al acceso al deporte. Yo les cuento un poquito antes de empezar con la intervención, quién soy más o menos, para que la gente que está del otro lado sepa quién está hablando, y después les voy a contar un poco qué es el goalball, el por qué el goalball y cómo el goalball. Eh, entonces, mi idea un poco, además de mi presentación, que ahora la vamos a hacer, es a través del goalball, como ejemplo particular de deporte, hablarles del deporte adaptado, del deporte para personas con discapacidad visual, cuál es la función que el deporte para personas con discapacidad visual y en particular el goalball cumplen para las personas con discapacidad, y después cuáles son las distintas experiencias o la historia un poco de la organización del deporte adaptado o el deporte paralímpico. Yo les cuento, soy una persona con discapacidad visual, tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria inversa, que es genética, que es degenerativa, que me la descubrieron a los 8 años, nadie en mi familia la tiene, y que básicamente me impide focalizar. Toda mi visión es una visión borrosa, como si fuera una miopía muy avanzada. No puedo focalizar, no puedo leer, no puedo ver los números de las calles, los carteles, los libros, focalizar en las caras, pero medianamente he intentado a lo largo de mi vida buscar las herramientas para integrarme y poder desarrollarme y poder alcanzar mis objetivos, mis deseos o las ganas de las cosas que yo tuve ganas de hacer a lo largo de mi vida. El deporte como instrumento, o por lo menos como práctica cotidiana en mi vida, es una herramienta trascendental para eso. Entonces la idea un poco de contarles qué es el goalball tiene que ver con eso. Yo comencé a jugar deporte para personas con discapacidad visual en el secundario, a la edad de los 13, 14 años.
cuando además de ir a la escuela convencional, en el contraturno iba a una escuela especial donde me ayudaban a las tareas de la escuela y empecé a hacer actividad física. Conocí el tórbol, que es un deporte específico también para ciegos, que no tiene mucho desarrollo mundial y no es paralímpico, pero que en la Argentina había tenido un particular desarrollo. Me encantó, jugué ese deporte muchos años, tuve la suerte y el orgullo de salir campeón del mundo del tórbol en el año 2004, con 20 años, y tiempo después nos comentaron que el tórbol no era olímpico, entonces todos los jugadores de tórbol en la Argentina nos pasamos a hacer goalball, y desde el año 2004 recreativamente y el 2005 profesionalmente soy jugador de goalball, por lo menos lo intento. Después, el deporte siempre fue algo importante en mi vida, desde ser hincha de un equipo, desde ser espectador de distintos deportes, desde ser eh, fanático de las Olimpiadas o los Mundiales, y además como del goalball practiqué otros deportes, hice lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, en algún momento alejado un poco del goalball, practiqué triatlón o paratriatlón. Todos los deportes que les menciono son deportes que fui haciendo de forma adaptada, así, su versión para personas con discapacidad visual. Hice 4 años para triatlón en la Argentina, tuve también el orgullo de ser campeón argentino de paratriatlón, y desde el 2021-2022 que volví a jugar al goalball y me desarrollo tanto en la Argentina como en Brasil, este año también en Colombia y en Chile, jugando en las distintas ligas. En este momento estoy en João Pessoa, que es la ciudad más oriental de América, en Brasil, en Paraíba. Un equipo de esta ciudad me invita a participar con ellos del Torneo Nacional de Goalball de Brasil, y entonces vengo acá, entreno, y la semana que viene, el lunes 3, viajo a San Pablo a jugar del Nacional de Goalball de Brasil. Vale decir que es la liga de goalball más importante del mundo, por lo menos para mí más competitiva. Eh, Dicho todo esto, contando que soy un poco fanático del deporte y que mi vida está atravesada por el deporte de punta a punta, les paso a contar un poco de qué se trata el goalball, este deporte que practico. Eh, Ustedes me van diciendo, yo voy hablando y me largo, y si alguno quiere interrumpirme o hacerme una pregunta, por favor, no hay problema, háganlo. No levanten la mano porque no los voy a estar viendo en la pantalla, pero no hay problema que me interrumpan. Claro, va Bueno, súper bien. Muchísimas gracias. Dale, yo cualquier cosa que si te quiero hacer algún llamado de tiempo o si hay alguna mano levantada de alguien que no haya escuchado esto, pues yo estaré pendiente, pues Sergio y yo estaremos pendientes de eso. Gracias. perfecto. Bueno, retomo entonces. Hasta ahí mi vida deportiva. Soy también profesor de historia. Me recibí en el profesorado Joaquín B. González, que es el Instituto de la Ciudad de Buenos Aires. Y tiempo después de estudiar el profesor de historia, eh, hice una diplomatura en Ciencias del Deporte de la Universidad Austral, que es promovida por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo Argentino, es decir, que lo coloca como un punto de formación de sus atletas para que sus atletas sean parte de las organizaciones deportivas. Y como dijo también Gaby, hice una tecnicatura en gestión deportiva y administración de clubes. Estoy cursando, estoy intentando terminar una maestría, todo lo que lleva a terminar una tesis en didáctica de la historia, orientada específicamente a la historia del deporte, utilizando el deporte también como vehículo, como herramienta de explicación del método histórico y bueno, varios aspectos más. Cerrado toda mi presentación formal sobre mi carrera deportiva y académica, les cuento más o menos de qué se trata el goalball. El goalball es un deporte, bien, les coloco ahí una foto sobre los deportes adaptados, los deportes creados. Aún no estamos viendo pantalla, la pantalla. Ah, ya, perdón. Ahí va. Perfecto. Súper. Entonces le contextualizo de qué se trata el goalball. Estamos hablando de un deporte específico para personas ciegas, no es un deporte adaptado, ¿sí? Ahí vamos a poder ver en la clasificación deportiva de deportes para personas con discapacidad 4 categorías. El deporte adaptado, es decir, un deporte que fue creado para personas convencionales y que se readecuó a través de los reglamentos una adaptación. Ahí tenemos el fútbol, el tenis,
el atletismo, la natación, todos deportes forman parte del cronograma paralímpico. Después tenemos los deportes específicos, que son deportes que no existían en el ámbito convencional y que fueron creados para una discapacidad. El golbol es uno de esos deportes. Fue un deporte que fue creado exclusivamente para personas ciegas. No tenía o no tiene un símil. Cuando a mí la gente me dice, ¿a qué se parece el golbol? A ningún deporte se parece. Es un deporte específico para ciegos. Así como boccia, así como powerlifting, que son deportes específicos para otras discapacidades, el golbol es el único deporte paralímpico específico para personas ciegas. Después están los deportes integrados, que son deportes que pueden competir conjuntamente personas convencionales con personas con discapacidad. Ahí tenemos el running, tenemos el triatlón, tenemos deportes en los que la persona con discapacidad requiere de una persona convencional y al mismo tiempo la persona convencional requiere una persona con discapacidad. Eh, y después los deportes universales. Se sabe, como se está discutiendo ahora, la cantidad de deportes eh, en red o los deportes virtuales, como se está discutiendo que son deportes y cómo hay ríos de tinta escrito de por qué. Para muchos los deportes virtuales son deportes, pero terminan siendo universales al tiempo en el que hay personas con discapacidad que no necesitan ningún tipo de integración para poder jugar de igual a igual esos deportes. Entonces, una vez ubicado en el horizonte, en el mapa de los deportes para personas con discapacidad del golbol, les cuento más o menos su historia. El golbol es un deporte que nació después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1946, 1948, y se creó como un deporte o una actividad de rehabilitación y de competencia para los soldados o las personas que habían quedado después de la guerra con secuelas en la vista. Dos médicos entendieron la obvia relación entre el deporte, la actividad física y la salud y generaron las reglas arbitrarias. Ellos decidieron cómo iba a ser la estructura de ese deporte y crearon este deporte en 1946 en Austria. Se extendió a Alemania, en Europa empezó a tener mucho desarrollo, fue un deporte que fue evolucionando positivamente en términos de su expansión en el ámbito de Europa, y en el año 1976, imagínense, muy poco tiempo después de haber sido creado, fue incluido como prueba en el cronograma de los Juegos Paralímpicos de 1976 y ya fue efectivizado como deporte desde el año 1980. O sea que desde que se creó hasta la actualidad han pasado 13 Paralimpiadas, 13 Juegos Paralímpicos en los que el golbol tiene presencia. Esto se los marco, por ejemplo, como referencia para que tengan una idea. El fútbol para ciegos, que por ahí algunos lo pueden conocer, recién fue eh, conmemorado o colocado dentro del cronograma de los deportes paralímpicos en el año 2004. El golbol en el 76, el fútbol en el 2004. ¿Por qué es esto? Por el alcance y el desarrollo que ha tenido el golbol en la comunidad de personas ciegas y con baja visión en todo el mundo. El golbol es el deporte de equipo más jugado en el mundo en la comunidad de personas ciegas y con disminución visual. Dentro de eso, el fútbol es un deporte más bien joven. Fue creado entre el 95 y el 98 por profes argentinos y brasileños, y recién fue colocado en las Olimpiadas en el año 2004, por el peso y la tradición y la historia que sabemos que tiene el fútbol en el mundo y en este país, en Argentina digo, y en Brasil. Hoy el fútbol tiene un desarrollo muy importante, el fútbol para ciegos en el mundo. Pero así todo no llega a alcanzar la cantidad de países que lo juegan, de personas que lo juegan y de ligas que existen a nivel mundial en relación al golbol. Entonces, el golbol, esto es lo que quiero explicar, es un deporte muy asentado en el mundo, con mucho desarrollo, y que, a diferencia del fútbol, es un deporte en el que pueden jugar personas ciegas y personas con baja visión. El fútbol, por ejemplo, solo lo pueden jugar personas con ceguera total. Más adelante les voy a
hacer una clasificación sobre esto, pero para que tengan una idea, si el goalball lo pueden jugar ciegos y disminuidos visuales o personas con baja visión, aumenta la población de personas que lo pueden jugar y esto explica un poco el desarrollo del deporte. Voy específicamente a contarles de qué se trata el goalball. Foto de la cancha. Bien, el goalball es un deporte de ida y vuelta. De ida y vuelta, como puede ser el tenis, como puede ser el vóley, como pueden ser todos los deportes donde se tiene que estar todo el tiempo en el dar y recibir. ¿Sí? No es un deporte estático, sino que es un deporte dinámico. Como pueden ver ahí en la cancha que les estoy marcando, en el plano de la cancha, el goalball se juega en una cancha de 18 metros de largo por 9 metros de ancho. El mismo tamaño de una cancha de vóley, para que se ubiquen geográficamente. En ese campo, el arco de cada equipo, que lo van a ver en las zonas más angostas, es decir, en los 9 metros, tiene 9 metros de ancho, de ancho bien dicho, por 1,50 m de alto. Entonces, todo el fondo de la cancha, tanto de un equipo como el otro, tiene una zona que cubrir. Se juega, como les digo, es un deporte de equipo, de ida y vuelta, 3 contra 3, 3 jugadores de un lado, 3 jugadores del otro, con 3 suplentes por equipo. Es decir, el plantel de gol son 6 jugadores, los equipos en cancha son 3 jugadores. Como podrán ver en el plano que les estoy compartiendo, el goalball se divide en lo que es el área defensiva, que es el área que cubre desde la zona de gol hasta los 3 metros, en los que se posicionan los jugadores. Hay marcas, todas las líneas que ustedes están viendo en el piso, en el plano, son líneas que se marcan con un cordel, es decir, con una pequeña soga, un hilo, con una cinta adhesiva arriba, lo cual genera un relieve en el suelo y le permite a la persona con discapacidad visual identificar, tanto con la mano como con las piernas, con sus pies, la ubicación de la cancha. Este deporte se juega con, con gafas, ahora se los voy a mostrar, nos quedamos con lo plano todavía, para igualar, con gafas completamente oscuras, para igualar a los que vemos algo y los que no ven nada. O sea que es un deporte que se juega totalmente a ciegas. Gafas completamente oscuras hacen que todos estemos jugando a ciegas. 3 jugadores de un lado, en el área de defensa, que es entre las líneas 0 y los 3 metros, y 3 jugadores del otro. ¿De qué se trata el juego? Una pelota que pesa 1,250 kg. Imagínense que una pelota de básquet pesa 480 gramos, que una pelota de vóley pesa 350 gramos, que una pelota de fútbol pesa 500 gramos. Que una pelota de golbol pese 1,250 kg es una pelota pesada. No tiene cámara de aire, con lo cual no pica, pero adentro de la pelota posee unos cascabeles, unos sonajeros, que hacen que la pelota tenga sonido. Entonces, el juego se trata, como les dije, un deporte de ida y vuelta, un deporte de dinámica y un deporte de fuerza y potencia. Los jugadores tienen que lanzar la pelota como si fuese bowling al ras del suelo, que pique la pelota antes de los 6 metros, van a ver el área de ataque, que toque en la zona neutra, lo que sería en la cancha de vóley la zona pintada, y que vaya del otro lado del arco. Los jugadores, escuchando el sonido de la pelota, van a estar esperando la pelota, lo que se llama en goalball posición básica. No se preocupen porque ahora les voy a ir mostrando fotos de cada una de las cosas. Y en esa posición básica se extienden todo el cuerpo en el piso para detener la pelota. Una vez detenida la pelota, la buscan, la agarran con la mano, retroceden para tomar carrera y vuelven a lanzar. Entonces es un deporte todo el tiempo de ida y vuelta, de 3 personas que no ven contra 3 personas que ven, lanzándose un pelotazo e intentando hacer goles. Cada partido dura 24 minutos, 12 minutos de primer tiempo, 12 minutos del segundo tiempo. El reloj, como en el básquet, es intermitente, es decir, cuando se va la pelota se corta el reloj, cuando es gol se corta el reloj, cuando hay penalidad se corta el reloj, lo cual hace que un partido pueda durar entre 35, 40, 50 minutos, depende de la dinámica del juego. Pasamos al siguiente. ¿Cuál es la...? Bien. Bueno, ahí hay una cancha oficial, como la pueden ver,
fuera del plano. Es una cancha que, como les decía, 1,50 m del arco, los 9 metros de ancho. Pueden ver las marcas en el suelo, los jugadores ubicados en la cancha. Eh, es un deporte con mucha dinámica, con mucha potencia, que requiere que las personas con discapacidad que lo practiquen se entrenen. Es como el rugby, es como el tenis, es como todo deporte que mientras mejor preparado físicamente estés, mejor se juega. Los jugadores, eh, ahí está, esa es la pelota que les mencionaba. Las pelotas tienen un diámetro de 58 milímetros, el mismo diámetro de la pelota de básquet. Pesa 1 kilo 250 gramos, no posee cámara de aire, por lo cual no pica, y tiene unas campanillas que hacen que la pelota suene. Los jugadores lanzan la pelota con la mano y del otro lado lo bloquean. Cada equipo tiene un tiempo de posesión de pelota de 10 segundos, con lo cual obliga a que todo el tiempo se esté lanzando. Si yo tengo 10 segundos de posesión de pelota, no tengo mucho tiempo para especular, más que para dar un pase, dos pases si quiero, y lanzar. Pero termina siendo un deporte en el que la atención, la atención de los jugadores y la atención del juego se vuelve muy importante. Al mismo tiempo, esto es interesante en términos de análisis deportivo. Es un deporte donde la vista, no solo para los jugadores, sino para todos los espectadores, pasa a un segundo plano, porque es muy importante el silencio total en todo el estadio para que las personas puedan escuchar la pelota y ser protagonistas del juego. Pueden buscar en internet, hay finales o semifinales, por ejemplo, en la Paralimpiada de China 2008, donde 8.000 personas estaban asistiendo a la final de la Paralimpiada de Goalball en completo silencio, escuchando la tensión que se genera en ese momento. Los jugadores jugamos, ahí les muestro la indumentaria, con canilleras, ¿sí? Para proteger las canillas y al mismo tiempo generar un poco mayor de diámetro en la zona de la pantorrilla, con protector inguinal para evitar, bueno, claros golpes y daños. Las señoritas juegan con protección mamaria también. Y después, a gusto, esto no es obligatorio, ninguna de estas cosas son obligatorias, los que jugamos con eso es más por protección y otra cosa, pero pueden jugar con rodilleras, porque se juega, como les expliqué, arrodillado en la cancha esperando la pelota, y con coderas para poder tirarse en el piso. Y el adminículo indispensable para jugar para todos son las gafas. Las gafas son completamente oscuras, es decir, son como si fuesen gafas de motos, pero que no se pueden ver nada, tiene un poco de goma espuma del lado interno. Y los partidos oficiales, los partidos de mundiales, paralimpiadas, copas continentales y de varios países, se utiliza obligatoriamente parches oculares, y sobre los parches oculares se dibuja una W en la parte baja de la cara, es decir, entre la nariz, y una T en la parte alta, para tapar, además de los parches oculares, con una cinta que el parche no se salga, porque ha habido muchísima suspicacia a lo largo de este deporte sobre personas que veían que podían espiar. Como existe esa posibilidad, hay mucho hincapié en el cuidado de las gafas, en el cuidado de los parches. Entonces, esa es la indumentaria, esa es la dinámica del juego, ese es el sentido que tiene el juego. Y la posición de defensa, como les mencionaba, como pueden ver ahí, esa es una foto mía, perdón por la autorreferencia, es una posición de atención, es una posición de expectativa, es una posición, si ustedes calculan que la pelota pesa 1,250 gramos y que se puede llegar a lanzar a 60, 65 o 70 kilómetros por hora, el impacto de la pelota es muy fuerte. Entonces, esa posición de tensión en las manos, de tensión en los pies, genera la posibilidad de ser muy rápido en la reacción para defender donde vaya la pelota y poder tener una cobertura de la zona individual. La zona individual de cobertura, si la cancha mide 9 metros, son a términos de referencia, no es porque seamos esquemáticos, de 3 metros cada jugador. Entonces cada jugador se tiene que ocupar de poder defender su área, lo que tiene que ver con la parte de las manos, la parte de los pies, y al mismo tiempo, como la pelota se puede lanzar con pique, con un pique que sea previo a la zona de ataque y toque en la zona neutra, la pelota puede tomar cierta altura, entonces hace que los jugadores tengamos que levantarnos del torso, tengamos que pegar saltos con las piernas o con las manos para bajar pelotazos.
Ahí van a ver la siguiente foto de las defensas, que es una defensa grupal, como podrán ver. Si ustedes se fijan en lo que les mencionaba de los 9 metros de arco, la referencia que se hace en el deporte en términos tácticos es el palo derecho, la parte superior de la foto, es el punto 1. El jugador de que está jugando a la derecha es el punto 2. El espacio que queda entre el ala derecha y el del central, que se llama pivot, es el punto 3. Y así sucesivamente, el pivoto central punto 4, la zona, el intersticio punto 5, el otro jugador punto 6 y el otro palo punto 7. Es decir, los impares son los puntos huecos, los vacíos, palo, calle, calle y palo, y los pares son los defensores, 2, 4, 6. ¿Por qué es esto? Estos marcos de referencia, estas coordenadas. Porque cuando nosotros lanzamos, lanzamos sin ver. Y por más que podemos tener noción auditiva de dónde estamos lanzando, es importante que el técnico también nos oriente dónde tenemos que lanzar, si estamos lanzando bien y dónde están los huecos. Es decir, esto ya corre más por cuenta de la estrategia y táctica del deporte, así como el fútbol o cualquier otro deporte tiene esos aspectos, el goalball también, y es un deporte muy desarrollado en esos aspectos. Al ser dos tiempos de 12, como le mencionaba, está todo el tiempo la posibilidad de hacer un gol. Es decir, se pueden hacer 8 a 10 lanzamientos por minuto. A 12 minutos estamos hablando de una cantidad de lanzamientos enorme que se pueden hacer y la ubicación del espacio, la ubicación de los jugadores, de los puntos débiles es fundamental. El técnico es un elemento fundamental también en el equipo porque es el veedor. Tiene momentos para hablar, pero es el veedor del equipo y es el que funciona como apoyo visual de lo que los jugadores no están viendo. Bien, hasta acá el goalball. Eh, un poco nada, presentárselos como deporte. La idea es, por fuera de esto, para no ahondar, después si quieren hacerme preguntas no hay problema, yo intenté explicárselos a grandes rasgos. ¿Está? Ahí les muestro un Súper, videíto. está súper bien. Bien, ahí les Ahí. muestro un videíto dinámico de Goalball. Tiene algunas entrevistas que no las vamos a escuchar, pero para que puedan observar un poco cómo es la dinámica de juego. El ida y vuelta, los lanzamientos. Espérenme que lo estoy intentando. No te preocupes. Ahí fue. No, ahí está. Este es un video de la Paralimpiada de Río de Janeiro 2016, que es parte de lo que es la filmación de la final o las semifinales y las partes finales de ese torneo. Ahí va. Es un torneo que pueden encontrar en internet, es un video que pueden encontrar en internet, digo, el torneo también, pueden buscar partidos. eh, bueno, como pueden ver ahí en la cancha, como lo que a lo mejor es cómo se lanza, varios hacemos un giro con fuerza centrípeta para poder lanzar con más fuerza, con la técnica de lanzamiento de disco de bala, pero aplicada a la pelota de goalball. ¿Sí? Ahí pueden ver lo que es el estadio, lo que es la cancha, lo que son los jugadores, lo que es el silencio que se hace en el coso, cómo los jugadores lanzan y tienen que volver a ponerse en la posición básica que recién le mencionaba. Bueno, esto, la verdad que es un deporte, si ustedes ven, o si les tuviese que describir el biotipo de atleta de alto rendimiento de goalball, son como personas, como rugbyers, con la agilidad o con la dinámica de un tenista. Es decir, son personas con mucha preparación física. El goalball requiere mucha preparación física y genera y produce en las personas con discapacidad una muy importante preparación física. Bien, acá le cierro el punto de Goalball, no lo voy a abandonar, vamos a volver, pero me quiero ahondar un poco en lo que es la discapacidad visual o lo que es la ceguera y la baja visión. Eh, Existen en el mundo varios deportes para personas con discapacidad visual, así como el Goalball que les acabo de presentar, que tiene ya casi, podemos decir, 50 años de deporte paralímpico y un poco más de su historia. El fútbol para ciegos, que es un deporte que tiene mucho desarrollo en la Argentina y Brasil, que han sido protagonistas en las Paralimpiadas Mundiales, tiene mucho desarrollo en Colombia
y está teniendo mucho desarrollo obviamente en el resto del mundo, China, Japón, Europa, países de África como Marruecos, países de Asia como Tailandia, Irán, bueno, Hay un sonido que está, creo que estamos escuchando. Ya, perfecto. bien. Entonces le decía, el golf es un deporte específico para ciegos y personas con baja visión. El fútbol para ciegos, fútbol 5 se lo conoce. Después, bueno, obviamente, como les mencionaba antes, los adaptados, el atletismo, todas las disciplinas de atletismo, tanto de pista como de lanzamiento. La natación también es un deporte que tiene mucho desarrollo en el ámbito de la discapacidad visual. El judo, que es un deporte, un arte marcial, y es uno de los pocos deportes que se puede practicar de igual a igual con una persona convencional, con algunas salvedades de las reglas del judo. Es un deporte que se practica de igual a igual, tanto como personas convencionales como personas con discapacidad visual. El tenis para ciegos, el blind tennis, que está teniendo en los últimos años mucho desarrollo, se ha presentado en el último mundial de IPSA, que es la Federación de Deportes para Ciegos, como deporte de exhibición y ha tenido muchísimo alcance. En la Argentina está teniendo mucho desarrollo, en Japón, que fue el país que lo originó, ni hablar. Eh, el tenis para ciegos en particular tiene una dinámica y una integración que permite que muchas personas, independientemente de su físico, lo puedan jugar, porque lo importante ahí es la agilidad auditiva más que la fuerza física. Entonces es un deporte más inclusivo. Como les mencionaba, el tórbol, que es un deporte parecido al goalball, pero que no ha tenido suerte en su desarrollo histórico. El tándem, que lo conocerán todos, la bicicleta doble que una persona convencional dirige y atrás va una persona con discapacidad visual. El triatlón, que se los mencioné, que es parte del cronograma paralímpico, en el que hay que nadar 800 metros, 750, pedalear 20 kilómetros y correr 5 kilómetros en la modalidad sprint. Eh, el ajedrez, no me quiero olvidar, deporte hermoso e importantísimo. Y se me debe estar escapando algún otro deporte más. El básquet para ciegos, que está empezando a tener desarrollo en algunos países. El béisbol, el golf. Bueno, hay varios deportes, pero estos que les acabo de mencionar, golbol, fútbol, atletismo, natación, judo, son para triatlón, son los que están, y tándem, son los que están en el cronograma paralímpico. Entonces, eh, ¿cuál es el tema? ¿Por qué el goalball? En realidad, yo digo el goalball, pero para mí es todos los deportes. Yo invito a todas las personas en particular y en general, y en particular con discapacidad visual, que practiquen deporte. Entiendo que el deporte para las personas con discapacidad visual es esencial para nuestro desarrollo. Y les quiero compartir algunos números como para que veamos, valga la palabra, para que tomamos en cuenta la cantidad de personas con discapacidad visual que existen, que por ahí es algo que, también valga la palabra, está invisibilizado. En la Argentina, en el que somos 47 millones de personas, se calcula que hay 900.000 personas con problemas en la vista, con discapacidad visual, con algún tipo de discapacidad visual, de las cuales se estima, obviamente siempre con la duda de que los organismos públicos y oficiales no son muy rigurosos, que de esos 900.000, 300.000 personas son ciegas en la Argentina. En Colombia, siendo una población no muy distinta a la Argentina, es decir, que son 50 millones de personas, se estima que 1.900.000 personas tienen discapacidad visual, lo cual es el doble de la Argentina, teniendo porcentualmente un poquito más de población. El 4% de la población colombiana tiene un tipo de discapacidad visual. Lo llevo a Brasil, por ejemplo, que son 200 millones de personas. Se calcula que 6,5 millones de personas en Brasil tienen discapacidad visual y que de esas 6,5 millones, 500.000 personas son ciegas. Brasil es uno de los países que mayor desarrollo y trabajo tiene en el ámbito del deporte para personas discapacitadas y del deporte para personas con discapacidad visual. Pueden buscar en internet, la Confederación Brasileña de Deportes para Ciegos tiene un trabajo enorme porque entiende el deporte no solo como el deporte de alto rendimiento, sino como eh, la garantía del derecho al acceso, como la garantía al derecho a la recreación y principalmente la rehabilitación. Entonces, tiene un gran alcance el deporte
para personas con discapacidad acá en Brasil. En Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una población de 350 millones de personas, se calcula que hay 7 millones de personas con discapacidad visual. China, por ejemplo, se calcula que hay 20 millones de personas, 17 millones de personas con discapacidad visual. Le pongo estos países, China, Estados Unidos, porque son los países que mejor desempeño tienen en las Paralimpiadas, y les pongo Brasil, Argentina y Colombia, porque son los países en los que estamos, son los países de la región, y a Brasil como un país, digamos, modelo o paradigma del trabajo. Eh, entonces, ¿cuál es el punto? Esto es una carrera, ustedes están cursando una carrera de gestión deportiva, y el punto es poder saber que cuando vamos a trabajar con un deporte, con qué grupo de población trabajamos y cuál es el alcance que le podemos dar a ese deporte. Por lo menos para mí, que trabajo en el ámbito del deporte y la discapacidad en la Argentina, uno de mis objetivos primordiales es aumentar la cantidad de personas con discapacidad visual que practiquen deporte, y que de esas cantidades de personas que practiquen deporte, aumentar la cantidad de personas que sean deportistas. Por lo tanto, y por razón lógica, van a aumentar la calidad de esos deportistas. Entonces, recapitulo lo que les mencionaba sobre la población mundial, sobre la discapacidad visual. Esto es un ámbito de trabajo enorme, es un ámbito donde hay poco desarrollo y donde hay poca estructuración planificada, seria y de largo alcance. Es importante para esto, me parece un concepto muy crucial. Después me olvidé de incluirlo, pero se los voy a intentar acercar a través de Gaby. Un manual de estilo de cómo se habla en los medios de comunicación o cómo es el abordaje del ámbito de la discapacidad en los medios de comunicación públicos. Es decir, cuál es la imagen y el abordaje que le queremos dar al deporte. Es decir, poder escapar de la lastimosidad, poder escapar de colocar a la persona con discapacidad en general y en particular los ciegos en el ámbito de angelitos, héroes, grandes personas y un montón de cuestiones que lo que hacen en realidad, por ahí con buena intención, es profundizar el ámbito, la discriminación o la diferenciación. Creemos que lo mejor es tratar a las personas con discapacidad visual en particular de la misma forma que se la trata a las convencionales, obviamente con las integraciones y las adaptaciones del caso, pero verlas como personas, como sujetos de derecho que tienen derecho a acceder al deporte. Sí, sí. Es importante también diferenciar, digo, tenemos toda esta población mundial de personas ciegas, no todos los ciegos o las personas con baja visión son ni somos lo mismo en términos de nuestra discapacidad visual. Pasa mucho que frente al desconocimiento, una persona con baja visión puede sufrir sospechas por que tiene un bastón blanco y le dicen, pero vos no sos ciego, vos tenés, vos algo ves. Entonces es importante, desde el trabajo, el abordaje en esta comunidad o en estas comunidades, poder saber que hay una heterogeneidad de discapacidades visuales. Existe la persona ciega de nacimiento, que va a tener sus particularidades. Existe la persona que nació con discapacidad visual y a lo largo del tiempo fue perdiendo la vista y se quedó ciega. Existe la persona que se queda ciega de grande directamente por algún tipo de accidente o por algún tipo de enfermedad. Y después está todo el abanico enorme de personas que tienen distintos tipos de patologías visuales, que ven muy poquito, que ven algo, que ven mucho. Hay muchas personas con baja visión que ven un montón y que no parece que no ven, y que sufren el no ver y sufren el no parecer que no ven. No obstante, entran dentro del ámbito de la discapacidad. En el ámbito profesional del deporte, se los clasifica dentro de tres grandes grupos: B1, B2, B3. Es decir, Blind 1, Blind 2, Blind 3, en el ámbito deportivo. ¿Qué significa? El B1 es el ciego total, es la persona que no ve nada o a lo sumo ve algún tipo de luz o algún tipo de sombra. Ese es el B1. Yo les mencionaba antes, en el caso del fútbol, las personas que pueden jugar fútbol para ciegos tienen que ser clasificadas visualmente como B1. Después existen las B2, que son personas con baja visión, que ven bultos, que ven luces, que identifican algún tipo de objeto, que tienen algún tipo de visión mejor, pero no obstante están más cerca del bastón blanco que de los anteojos. Y después el B3, que son las personas
que tienen algún tipo de discapacidad, como mi caso, por ejemplo, que no puedo focalizar, pero que en términos funcionales de mi movilidad, en ámbitos o sea, mi motricidad en espacio público o privado, es convencional, porque no parece que no veo, porque mi vista borrosa no me impide moverme y poder ver las cosas que me rodean. Lo que me impide es poder focalizar, ver cosas puntuales, leer. Entonces, en esos ámbitos, esos tres ámbitos son los ámbitos de clasificación que la organización deportiva encontró para colocar esa diferenciación. Obviamente, si nosotros, como profe de educación física o como organizadores de eventos, es algo que también tenemos que tener en cuenta. Eh, Después, el punto es este. Es muy importante también saber en qué ámbitos encontramos personas con discapacidad visual. Hay mucha gente que están por fuera de lo que es la órbita, de lo que son las esferas de trabajo o esferas educativas de las personas con discapacidad, y muchas que están dentro. Entonces, pongo ejemplo Argentina, pongo ejemplo Brasil o Colombia, que son lugares que conozco. Nosotros nos podemos encontrar con instituciones específicas para personas con discapacidad visual, donde hay un profe de educación física que trabaja específicamente el deporte, que conoce. Entonces es un espacio que ya tiene una experiencia histórica, una experiencia acumulada en términos pedagógicos, de docencia, sobre qué son los deportes y cómo es el abordaje con las personas con discapacidad visual. El otro ámbito es el ámbito público, municipal, provincial. Sucede mucho, tanto en Argentina como en Colombia, incluso en Brasil, que no es una institución específica, sino que es el municipio que tiene un área de deporte adaptado y promueve desde esa área un deporte. Coloca recursos, presupuestos, docentes, y es un ámbito por ahí no con el acervo pedagógico y educativo de la institución, pero sí que tiene un importante desarrollo porque obliga al Estado a que cumpla con la garantía de generar espacios deportivos de inclusión. Y después, el otro ámbito, el tercer ámbito, que ya es el organizativo, es el ámbito federativo. En Colombia, en Brasil, en Argentina y en el resto de los países del mundo, las instituciones, los municipios que practican deportes para personas ciegas se organizan dentro de, eh, de las federaciones. En el caso de Argentina, FADEC, en el caso de Brasil, CBDB, en el caso de Colombia, la Federación Colombiana de Deportes para Personas con Baja Visión y Ciegas. eh, y esas federaciones concentran toda esa experiencia, toda esa acumulación, y son los que tienen relación con los organismos internacionales. ¿Para qué? Bien. Son los que generan relación con esos organismos internacionales. IPSA, que es la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, IPC, que es el International Paralympic Committee, es decir, el Comité Paralímpico Internacional. Entonces hay todo un ámbito estructurado desde lo pequeño en la institución hasta lo grande en términos internacionales de los organismos en el que transcurren estos deportes y en el que hay una posibilidad de desarrollo. En estos espacios son los con los que también hay que trabajar para la organización de eventos, de actividades, de búsqueda de patrocinio, de sponsor y un montón de cuestiones. ¿Por qué el deporte en general y por qué el goalball en particular? La persona con discapacidad visual, tanto la que nace con discapacidad visual como el que lo adquiere, ve limitado obviamente su capacidad visual, ve limitado su motricidad, ve limitado un montón de aspectos que la vista eh, le saca a la persona que lo padece, ¿no? Que padece la ceguera. Entonces, el deporte, vamos a ponerlo en tres ámbitos, ¿no? El ámbito físico, el ámbito motriz, espacial y el ámbito psicosocial. En el ámbito físico, vamos a poner como ejemplo, las personas que nacen ciegas, hay un montón de actividades físicas o un montón de actividades, de gestos físicos que no realizan. Está comprobado, lo pueden googlear a través de los estudios de psicomotricidad, que el 80% de los movimientos que hacemos en nuestra vida los aprendemos entre los 2 y los 8 años. Y son a través de la observación, de la imitación. Observamos a nuestros padres, observamos a la gente que nos rodea, y todos los gestos que realizamos, desde los inconscientes hasta los conscientes, son parte de la observación. Incluso también el correr
se hace a través de la observación. Y también está comprobado científicamente que el periodo de aprender a correr es en una etapa determinada de la vida y que se hace difícil, posterior a esa etapa, poder generar la técnica correcta de correr si no se hace en esos periodos. Entonces, el desarrollo físico para una persona ciega es una herramienta de contrarrestar, de compensación de lo que genera como cuestión negativa la discapacidad. En el caso de la persona que nace ciega, lo desarrolla físicamente, le genera mejor postura, le genera unos hábitos corporales que la falta de vista no le dio. Se conocen como cieguismos, que son pequeños autismos que las personas ciegas tienen por la impaciencia o la ansiedad que le genera el encierro propio en el espacio limitado en el que se encuentran. Entonces esto también, una persona que se queda ciega de grande o de adolescente, o una persona que tiene baja visión, la fortaleza de su físico le ayuda a sobrellevar esa discapacidad porque le genera la confianza de poder desenvolverse con soltura y sin miedo. Por eso el segundo aspecto, el motriz espacial. La ceguera reduce la cuestión del movimiento, la cuestión de los desplazamientos, y está también comprobado en estudios no científicos, sino trabajo social, en el que gran parte de las personas con discapacidad visual ven reducido su ámbito de interacción, es decir, caen en el aislamiento. Para no confrontar cotidianamente con las limitaciones existentes en una sociedad discapacitante, recurren al aislamiento. Entonces, es el deporte, es la actividad física y es, para mí, el goalball, el que genera una confianza en la fortaleza corporal, en la fortaleza de desplazamiento. El goalball es un deporte que, como les dije, al ser de fuerza y potencia y de dinámica, obliga a la persona a moverse con velocidad, con precisión, a identificar espacialmente dónde está auditivamente y poder moverse con soltura, sin miedo, al tener un espacio cuidado, un espacio integrado, donde la persona sabe cómo puede movilizarse y cómo puede desenvolverse. Y el tercer aspecto, el psicosocial, el más importante, esto es como parte de mi experiencia como docente de goalball y las prácticas que hago semanalmente en el Instituto Román Rosell en Buenos Aires. eh, Generan las personas con discapacidad visual el acceso al deporte, un desarrollo psíquico, de salud mental, de vinculación, de nexos, de confianza, de solidaridad, de amistad, que a las personas con discapacidad visual, en base a esto que les decía del aislamiento, se les ven reducidas. Eh, el otro aspecto, y esto es importante para que lo tengan en cuenta, acá les quiero compartir un texto de un docente, de un profesor que trabajó durante muchos años como secretario de Deportes especial de la Secretaría de Deportes de Argentina, que se llama Alejandro Pérez, que leí un texto que él escribió acerca del derecho al acceso al deporte y al espacio lúdico. Las personas ciegas, imagínense, de nacimiento o las personas con discapacidad visual, con baja visión, digo, vemos reducido nuestro derecho al acceso a los espacios lúdicos. No porque no haya, sino porque la mayoría de los espacios lúdicos tienen limitaciones o son pensados en términos de la convencionalidad. Piensen ustedes su jardín de infantes, piensen su primaria, todos los juegos y deportes que practicaron, ¿cuántos los podría practicar una persona con discapacidad visual si no fuera a través de una interacción de adultos donde haya una integración responsable, una adaptación y un espacio respetuoso donde la persona con discapacidad pueda desarrollarse plenamente? Entonces, esta imposibilidad del acceso al juego es crucial. Por lo menos para mí, como estudiante, como profesor de historia o como docente, entiendo que el acceso al juego para todas las personas en el mundo es algo esencial. Tener derecho a divertirse, al ocio, a jugar y a, sea cual fuera ese juego, eh, poder interactuar en un ámbito lúdico es algo que las personas ciegas lamentablemente lo ven reducido. Entonces, el poder garantizar, el poder contribuir a construir espacios de acceso a actividades lúdicas, por un lado, y después de acceso a actividades deportivas, tanto de rehabilitación
de recreación o de competición son importantísimas para las personas con discapacidad en general y con discapacidad visual en particular. Obviamente que todos en términos materiales vemos reducidos nuestros acceso al deporte porque hay que pagar una cancha para jugar al fútbol con los amigos, porque hay que pagar un club, porque hay que pagar un gimnasio, y esas condiciones materiales cuentan para todo el mundo. Pero no obstante, la persona con discapacidad visual tiene esos alicientes y al mismo tiempo que el club puede no estar adaptado, que el gimnasio no puede estar adaptado, que no haya una actividad lúdica o recreativa, deportiva que pueda integrarme con mis compañeros. Entonces, generar espacios de juego, deportivos, recreación y competitivos son trascendentales para el ámbito de la discapacidad. Bien, la última parte que es un poco... Sí, Te decime, iba, Gaby. te iba a agradecer, iba a recoger varias cosas, pero si quieres decir una última cosa para poder abrir a preguntas, dale, y ahí ya después yo recojo un par de Sí, cosas y abrimos a preguntas. me fui, sí, No, me pero fui 7 minutitos de lo ha planeado. sido Cierro con esto, súper, es ha sido súper. como el goalball, ¿no? Como el goalball. Ahí les voy a mostrar, digo, el importante desarrollo que tiene el goalball, las tablas de los medalleros de las Paralimpiadas. Digo, el goalball, como les dije antes, lo organiza IPC, que es la International Comité Paralympic, lo organiza IPSA, que es la Federación Internacional de Deportes para Ciegos a nivel mundial, que posee organismos continentales. Colombia, Brasil, Argentina participan de las Copas Panamericanas, Américas, Mundiales de esta disciplina. Y a nivel país también Brasil, como les dije, tiene un desarrollo importantísimo de goalball, con una liga que tiene 12 equipos en la categoría A, 8 equipos en la categoría B y más de 60 equipos en los distintos regionales, en los 5 regionales que tienen. En Argentina también hay una cantidad de como 30 equipos, en Colombia lo mismo. Entonces son ámbitos del desarrollo del deporte que tienen este elemento a las empresas de responsabilidad social, que es de triple impacto, ¿no? Porque tiene un impacto social que interviene en la comunidad, en una comunidad determinada, tiene un impacto sustentable porque los torneos se pueden desarrollar con marcas, sponsor y patrocinadores que pongan plata y se vean beneficiados a través de poner plata, tanto por la imagen que se le hace a su empresa y colaborar con estos torneos, como excepciones impositivas. Como les contaba Gaby, yo formo parte de una asociación civil sin fines de lucro que en la Argentina colabora con el Instituto Román Rosell, que es la cuna del deporte para ciegos en la Argentina, donde hay múltiples deportes y organizamos anualmente varios torneos de distintas disciplinas, donde todos los torneos que organizamos terminan siendo superavitarios, porque generamos ingresos por sponsor, por patrocinio y garantizamos organizar un torneo de punta a punta, pagándole como corresponde a todos los participantes, digo, los árbitros, los colaboradores y todas las cuestiones propias de lo que tiene que ser un torneo, generando una conciencia en la comunidad, generando una conciencia en la colectividad, generando una conciencia en el ámbito empresarial de la zona en la que nosotros nos manejamos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nada, digo, les quería hacer un pequeño paneo de cuál es el desarrollo y el alcance organizativo en términos del goalball. Cierro acá para dejar abiertas a preguntas y no extenderme más. Bueno, Patricio, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, yo aprendí un montón. Me parece que vale la pena que tengamos en cuenta en estos espacios. A mí me parece que los elementos, pues, en general, todo lo que contaste, pero esto de cómo hablar de la discapacidad, cómo hablar de deporte y discapacidad, resaltar que la importancia de las exigencias, peticiones que se han hecho sobre cómo desean ser tratadas las personas con discapacidad, creo que es algo que vale la pena que aprendamos, que tengamos en cuenta. También me llamó muchísimo la atención el tamaño de la población ciega o con discapacidad visual. Me parece que es una población que no tenemos en cuenta de manera concreta, a pesar de que es lo que decías, por ejemplo, acá en Colombia el 4% de la población. Me parece que esto es un llamado también para las personas pues que estamos en gestión deportiva a reconocer esto último que quiero llamar, pues que son 1.000 millones de cosas lo que quiero llamar la atención, pero es que
al final el deporte, ya sea para personas con discapacidad, ya sea para personas convencionales, es algo que practica todo el mundo, aunque el deporte profesional lo practica un mínimo de la población. Entonces, a mí me parece que estos tres elementos, ¿no? Lo físico, lo motriz, lo espacial, lo que llamaste, que mostraste, de lo que nos hablaste, es lo que a mí me parece que vale la pena también resaltar para la gestión deportiva, y es que las personas que están estudiando gestión deportiva van a poder estar en espacios deportivos donde, si tienen en cuenta estos elementos, van a reconocer lo que le pueden abrir las puertas y las puertas al mundo que se les cierra a las personas con discapacidad, porque no estamos preparados y preparadas para esto, ¿no? O sea, como que no solamente estamos hablando de quienes van a formar a las personas profesionales en goalball, sino quienes van a preparar a las personas ciegas o con baja visión para poder habitar el mundo de una manera segura, tranquila, que les permita como moverse de una manera que les permita vivir mucho más agradable este mundo, que es bastante capacitista. Entonces, como que yo te agradezco eso un montón, y quiero saber si hay algo que quieras decir sobre esto, mientras las demás personas se preparan preguntas, que pueden levantar la mano y yo les daría la palabra, o las pueden escribir en el chat y yo también las puedo leer, para que podamos pues cerrar esta charla con las últimas preguntas que queden, y pues sobre todo agradecerte, porque creo que esto nos abre un ámbito en el que tenemos que seguir trabajando. En la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en gestión deportiva, tenemos también la clase de deporte adaptado, pero por ejemplo, esta definición de los diferentes deportes me pareció también fundamental, algo que yo no tenía tan claro. Entonces, pues nada, eso, no sé si quieres agregar algo mientras las personas se preparan para hacer alguna pregunta específica, y pues agradecerte. Muchas gracias a vos. Escucho preguntas, ansioso por escuchar. Hablé mucho. ¿Quieres agua? No, para mí está súper bien. Bueno, ahí yo quiero escuchar, yo te iba a preguntar la parte de lo que significa para las personas, más allá de si se vuelven deportistas profesionales, pero lo resolviste, que era algo que me llamaba mucho la atención. No he visto preguntas en el chat, no sé si Sergio haya visto alguna pregunta en el chat que se me haya pasado, o si algún estudiante o profe de la Universidad de Gestión Deportiva que estén acá quieren abrir alguna pregunta. Sergio, no te escucho. Te veo, te vi prender el micrófono, te vi hablar. No, no te escucho. ¿Ahí ya? Sí, ahora sí. Dale, Sergio, y ya ahorita le doy la palabra a Edwin. Bueno, yo me quedo con una pregunta, una connotación importante de lo que nos habló Patricio, y es sobre el desarrollo que genera este deporte. Regáleme un segundo. Bueno, yo me quedo con ese desarrollo porque, en mi sentir, Te perdimos de nuevo, te perdimos el sonido. Ya, ahí ahora sí. ya mejora. Bueno, yo me quedo con la parte que tú hablabas y nos complementabas, Gabriela, con lo que nos decía Patricio en la parte de la gestión. No sé, en el desarrollo de los procesos de gestión allá en el deporte paraolímpico, ¿cómo se presenta esa articulación entre, bueno, en este caso tú nos hablabas de la federación y con los deportistas? Porque pues digamos que acá pasan unas situaciones particulares con lo que tiene que ver con el apoyo a ese tipo de deportes. También me quedo con otra duda que me generó ahorita en este momento, fue frente a cómo es el desarrollo en los procesos de formación inicial. Estamos viendo que pues hoy hay personas ciegas, niños, y la profe Sandra en el chat nos compartía eso precisamente. No es solo prepararlos para competir, sino también ser incluyentes en la medida de desarrollar el juego. Entonces, no sé cómo desarrollan o cómo identifican desde la escuela, en los colegios, en la primera infancia, este apoyo desde el deporte.
Bueno, por eso yo mencionaba estos tres ámbitos del institucional, de la escuela específica para personas con discapacidad que hay en el caso de Argentina, en el caso municipal o provincial, es decir, el organismo público estatal y las federaciones. En Argentina, el goalball se desarrolla a nivel infantil en el ámbito de las escuelas para personas con discapacidad visual. Y tienen un torneo que se llama los Juegos Evita. Entonces los equipos durante todo el año se preparan para en un momento del año, que es en noviembre casi siempre, tener un torneo en el que pueden participar. Son todos chicos de tres categorías entre los 13 o 12 y 21 años, categorías de infantil, cadete y mayores. Y después ya en el ámbito federativo, la federación organiza la liga nacional, que tiene varias categorías y distintos regionales. Al mismo tiempo, la Secretaría de Deporte Nacional le inyecta recursos a la federación para las becas deportivas de los atletas de alto rendimiento de la selección, es decir, de los seleccionados. Entonces hay como una relación de tres niveles, es decir, del infantil, del recreación y de alto rendimiento, donde intervienen los organismos de distinta forma, con distintos recursos. No es, la mayoría de las veces no es como debería, lamentablemente. Faltan recursos como pasa en todos lados. En Brasil, a modo de ejemplo, que para mí es un ejemplo a seguir, existe algo que se llama la ley Pelé, que es una ley que obliga a los estados a destinar recursos al deporte y obliga a las empresas a que parte de sus impuestos los paguen en patrocinios o en sponsoreos a equipos deportivos. Entonces, se genera un mecanismo en el cual las instituciones organizan un equipo, participan de una actividad y les da los recursos un actor privado. Entonces, esa acción es la que en algunos países nos falta, que es poder generar que los organismos privados, en vinculación con los públicos, financien el deporte. Y en el ámbito de la recreación, es el ámbito más lúdico, digamos, al haber distintas categorías de juego, es decir, la Serie A, la Serie B o las series regionales, permite que personas que no quieran ser atletas puedan jugar en ligas menores y divertirse y ser parte del juego sin la necesidad de competir a alto rendimiento y sin tampoco la pena de jugar con personas que juegan mucho mejor que uno y que te hacen pasar vergüenza o que decís, ¿para qué voy a jugar si me están lastimando? Entonces, poder generar una equiparación dentro de los distintos niveles que se producen. Súper, muchísimas gracias. Edwin, ¿quieres abrir el micrófono y contarnos tu pregunta? Muy buenas noches, profes, muy buenas noches, compañeros. Bueno, mi pregunta es rápida, muy directa. Quisiera saber, ante el tema con discapacidad visual, bueno, y en general quisiera saber qué seguimiento, qué acompañamiento psicológico se brinda y desde qué etapa se brinda ese acompañamiento psicológico a estos deportistas, que es muy importante. Sí, todos necesitamos terapia o todos necesitamos analizarnos. En el caso de la discapacidad visual, es una discapacidad limitante, más en los tiempos en los que estamos, en donde la vista y donde la visualización ha tomado una predominancia muy grande. Existe esta cuestión de la ansiedad o de la angustia frente a, a un mundo que cada vez va más rápido y que uno cada vez tiene menos herramientas o se hace más dificultoso el acceso a herramientas para alcanzar esa velocidad del mundo. En términos psicológicos, no sé, creo que ya es individual y cada uno de las personas tendrá que resolverlo por su cuenta, pero en términos sí del ámbito deportivo, yo le contaba esto, yo participo del Román Rosell y además de entrenar en el equipo del Román Rosell, que es un equipo competitivo de alto rendimiento, hay un día que es un día recreativo en el que vamos muchas personas a jugar, que es un día sábado, que muchas personas de distintos lados pueden venir hasta el instituto a jugar.
Y lo que genera en términos psicológicos la interacción de esas personas es importantísimo. Lo que genera la posibilidad de estar haciendo actividad física, de divertirse, de jugar, esto que decía antes, genera una mejora notoria en términos psicológicos, en términos del ánimo, en términos de la autoestima. Y una palabra que quiero remarcar que me parece trascendental, en términos del desarrollo de autonomía. El deporte para personas con discapacidad visual, sea recreativo, sea de rehabilitación o sea de alto rendimiento, produce, promueve, genera y conduce hacia el desarrollo de la autonomía. La discapacidad produce la falta de autonomía y el deporte colabora en términos lúdicos, en términos físicos, en términos sociales con el desarrollo de la autonomía. Entonces, puntualmente tu pregunta, el hacer un deporte que te brinde mayor autonomía, en el que imagínense que el goalball para muchas personas es el único momento de por lo menos para mí también, el único momento de mi día donde estoy en un espacio donde las reglas son igual para todos. Y yo estoy focalizado en ese espacio, que mi problema en la vista es problema de focalizar. Me focalizo ahora que está tan de moda el mindfulness, el mantenernos en el presente. Yo estoy en la cancha con los ojos vendados y las reglas en ese espacio concreto en el que nos movemos son las mismas para todos. Entonces existe un empoderamiento, hablo de lo individual y de lo que observo como docente en las personas con las que trabajo. He dado clase de goalball durante muchos años con chicos muy chicos y digo, no solo el goalball, porque lo he visto con otros deportes. He visto a gente andando en bicicleta tándem y llorando porque creyó que nunca más en su vida se iba a subir una bicicleta. Entonces, digo, reivindico el goalball, pero reivindico el deporte en general. En términos psicológicos, el deporte promueve la autonomía. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que respondes la pregunta y nos entregas como muchísima más información, y creo que sobre esto también hay una pregunta que creo que va a ser la última pregunta que está en el chat que voy a leer. Dice, nos pregunta Oscar, ¿qué estrategias se han implementado para promover la inclusión de las personas con discapacidad que no alcanzan el alto rendimiento o el reconocimiento deportivo? Y yo creo que acá voy a hacer énfasis en algo que tú decías ahorita sobre la autonomía, o sea, el ganar autonomía, y es que yo diría, la discapacidad no es la que genera la falta de autonomía, sino este mundo hecho para que las personas con discapacidad no puedan tener autonomía, ¿no? Entonces, como que esto es un reclamo que se le hace al mundo que le quita la autonomía a las personas, y lo agradezco un montón y me parece que tenemos que tenerlo mucho más en cuenta. Y entonces, sí, esta pregunta que hace Oscar sobre qué estrategias se han implementado más allá del alto rendimiento, pues para que profundices un poco sobre esto, creo. Bueno, como todo, el deporte y las organizaciones están hechos por personas, entonces son plausibles de errores, son plausibles de subjetividades, individualismos y egoísmos. No escapa el deporte para personas con discapacidad de los mismos males que sufre la política o la sociedad. Hay lugares donde se ha suplido, en el caso de Brasil, como digo, una ley obliga al apoyo al deporte. En esta federación brasileña, por ejemplo, desde el año 2007-2008, que quebró la federación, se refundó con un estatuto plenamente participativo de integración de los atletas, democrático, de participación, de planificación estratégica. En el caso de Argentina, nuestra asociación, ACASOR, el año pasado formamos parte primordial, protagonista, de la conformación de una lista de atletas para recuperar la Federación Argentina. La Federación Argentina estaba en manos de personas, vale la palabra, con miopía política o con miopía deportiva, que estaban al frente de la federación para abastecer su ego personal, no para desarrollar el deporte a nivel nacional y que el deporte tenga alcance. Entonces, digo, la pregunta, ¿qué es lo que se está haciendo? Creo que tenemos que fortalecer las instituciones, recuperar las instituciones, generar una participación activa de las personas con discapacidad y de los atletas, y que haya un trabajo consciente de procesar estatutos, metodologías, formas de trabajo y planificaciones que garanticen que el deporte crezca, independientemente de cualquier subjetividad. Yo les decía esto, yo este año me presenté
para ser técnico de la selección argentina de goalball. Infelizmente no quedé, quedó el técnico que actualmente está, que felizmente le fue muy bien en el último Panamericano, en la última Copa América. Pero esto, yo ponía en el final del proyecto que más personas con discapacidad jueguen goalball, que más jugadores de goalball sean deportistas, que más deportistas sean de alto rendimiento y que los mejores jugadores de alto rendimiento sean nuestros seleccionados. Pensándolo en una pirámide, o sea, si yo tengo a un país, a Argentina, siendo medalla de oro del mundo de goalball, pero en Argentina lo juegan 20 personas, y está muy bueno el logro, pero no tiene sentido en pos de que el deporte tiene que buscar ser inclusivo y que más personas hagan ese deporte. Yo creo, estoy convencido de que el deporte salva vidas y que nos ayuda a las personas ciegas y visuales a desarrollar nuestra existencia. Entonces, mi objetivo como dirigente, como activista, como docente, como deportista y persona involucrada en la esfera del deporte es, quiero que más personas jueguen goalball. Esto que le decía del Rosell. Los sábados al Rosell vienen personas de todas las instituciones de Buenos Aires, viajan 3 horas a poder, es la única cancha de goalball que hay en el país. Entonces en el Rosell se discute, no, porque viene gente de afuera, claro que sí, tenemos que integrarlo. Mirá si nosotros vamos a privar a personas de jugar un deporte, no lo pueden ir hacia otro lugar. Esto no es un barrio, no es un club que hay enemistades y que se pueden hacer deporte a otro lado. Lo que hay que garantizar es que más cantidad de personas ciegas y disminuidas visuales hagan deporte. Yo tengo un sueño o un proyecto que es hacer una Tiflo Olimpiada. Tiflo es un concepto vinculado a la ceguera, en base a la mitología griega, una isla exclusiva de ciegos, pero una Tiflo Olimpiada es una pequeña olimpiada nacional para nenes ciegos y nenas ciegas, que hagan todos los deportes, que puedan experimentar todos los deportes, todo lo que la sociedad capacitista, como decía Gaby, y la sociedad limitada no genera como ámbito, poder generarlo en un lugar y mostrarlo como ejemplo para que el resto de la sociedad promueva espacios de inclusión. Tenemos que lograr que más personas con discapacidad hagan deporte y que no estén encerradas en las casas, porque eso es lo que pasa. Porque no es que no están haciendo deporte y están haciendo música, están siendo abogados o salvando el mundo. Están encerrados en las casas. Entonces es el deporte la herramienta para que salgan. Yo les mencionaba el tenis antes, me preguntaban esto, si no quieres ser competitivo, el tenis es un deporte que puede poner en la misma cancha al mejor jugador del mundo con alguien que empieza y juegan de igual a igual porque es un deporte que precisa una dinámica de agilidad auditiva que no hace falta una preparación física extraordinaria. Lo mismo pasa con el running. En la Argentina, por suerte, está habiendo un desarrollo muy grande del running y de personas solidarias que corren con personas ciegas. Entonces, no importa si uno es alto rendimiento y quiere marcar 2 horas en los 42 kilómetros. Por ahí lo quiere hacer en 6 horas, pero tenés la posibilidad de ser ciego y correr a la velocidad que vos tengas ganas. Entonces, la respuesta a la pregunta es, el objetivo tiene que ser que más personas con discapacidad hagan deporte y que hay que trabajar en las instituciones para que las instituciones garanticen eso. Son las federaciones y las instituciones las herramientas que tienen que generar ese cambio. Patricio, muchísimas gracias. Creo que es el mejor cierre que podemos tener. Efectivamente, todo eso que estás diciendo y además estar acá, estar participando, acompañándonos, compartiendo de manera tan generosa tus conocimientos en un espacio de gestión deportiva donde estamos formando a cientos de estudiantes, pues es seguir abriendo esto y permitiendo que conozcamos este deporte, que conozcamos lo importante que es, darles espacio y estar preparados y preparadas para para las personas con discapacidad, en este caso visual. Entonces, pues yo les agradezco un montón. Esto va a quedar grabado. En el chat está el link de asistencia para que lo llenen, por favor, las personas que estuvieron acá. Y agradecer de todo corazón. Creo que acá nos quedan muchas conversaciones para ampliar. Podemos seguro hacer otra masterclass profundizando el próximo semestre. Patricio acabo de ver que nos compartió su Instagram para que lo sigamos y podamos también quedar en contacto. Yo les quiero cualquier agradecer. Pregunta que me quieran hacer, cualquier duda, cualquier cuestión, ahí está mi Instagram, pueden interactuar, me pueden seguir también, no me dan nada de plata, pero bueno, me sirve que Pato Finoli Atleta, me sirve que nos sigan. Claro.
agradecido, Gaby, Sergio, bueno, a la universidad, feliz de poder compartir esto que para mí es parte esencial de mi vida. Gracias, gracias por tu generosidad. Entonces, creo que con esto podemos dar por terminado y espero que podamos seguir compartiendo en estos espacios. Una feliz noche para todas las personas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Voy a cerrar la llamada, ¿listo? ¿Está bien, Sergio, para ti? Va.